tengo un vehículo, puede ser un barco, una hormiga, lo que sea, que está moviéndose de acuerdo con esta expresión. R de t es coseno de t para t variando entre 0 y pi sobre 2. Y tengo que está moviéndose en una región donde la temperatura punto a punto está dada por esta expresión. X cuadrado y cubo. Es una función. No importa cómo la obtuvimos. ¿Está? El punto P0 es un medio raíz de 3 sobre 2. La pregunta es, ¿con qué rapidez instantánea cambia la temperatura en P0? ¿Está? Hagamos un gráfico, vamos a mirar un poquito esto. Esto es algo así, ¿no? Más o menos. Un poquito, qué feo que me quedo. A ver, un poquito más grande por acá. Algo así. Ahí quedó más eje X, eje Y. Acá está un medio, acá está el punto P0. Es un medio raíz de 3 sobre 2, ahí está, y esta expresión es la expresión vectorial paramétrica de este arco de circunferencia recorrido así, ¿no? Si la hormiga se quedara quietita, la temperatura de la hormiga no cambiaría, ¿no? Porque esto me dice que en un punto dado la temperatura vale eso. Por ejemplo, yo podría calcular, si quiero, puedo calcular T en P0, que es T evaluado en P0. ¿Sí? Esto es un medio elevado al cuadrado, ¿no? X al cuadrado. El Y al cubo, ¿no? Raíz de 3, todo dividido 2 al cubo. Y esto es, bueno, me va a quedar 2 al cubo 8, 2 al cuadrado 4, 4 por 8, 32, me da 3 elevado a la 3 medios dividido 32 en la unidad de temperatura que sea, ¿no? ¿Está bien? Denominador 8, denominador 4, 4 por 8, 32. 3 a la 1 medio al cubo es 3 a la 3 medios. ¿Sí? O también lo puedo escribir como, si querés, raíz cuadrada de 27, o 3 raíz de 3, o lo que quieras. ¿Está? Pero no es lo que me pide el problema. Lo que me pide el problema es una rapidez instantánea. ¿Cuál es la herramienta para calcular rapidez instantánea? ¿Con qué calculamos rapidez instantánea? ¿Con qué herramienta de este curso? Central, que la vemos hasta en la sopa. Derivada, ¿no? O sea que tenemos que derivar T mayúscula con respecto a T minúscula. ¿Estamos ahí? Ok. Esto es lo que entonces, la respuesta a esta pregunta es la derivada de T con respecto a T minúscula. O sea que necesito que T mayúscula quede expresado en términos de T minúscula. Eso lo puedo lograr, porque yo ya sé que X sobre la curva tiene que valer coseno de T. ¿No? O sea que esto ya sé que esto de acá es X, que es una función de T. Y esto de acá es Y, que es una función de T. ¿Estamos? Por lo tanto, puedo hacer la composición. ¿Cuál es la composición? Y la composición es componer este con este. Y me queda que sobre la curva, la composición la escribiré así. Y me quedará X al cuadrado, donde dice X, pongo X de T. Al cuadrado. Por Y, que va a ser una Y función de T al cubo. Bueno, pero X de T la conozco, es coseno. Y de T lo conozco, es el seno. ¿Está bien? Ahora sí puedo derivar, ¿o no? ¿Puedo derivar? Derivo. Entonces ahora con esta expresión calculo esta derivada de acá, que es derivada de T con respecto al, supongamos que es el tiempo. ¿Qué me queda? ¿Cómo derivo? Producto. Derivada del primero, 2 coseno de T por seno de T. ¿Está bien?
¿Lo derivé bien? ¿Derivé coseno cuadrado bien? Menos, ok. Gracias. Ahí. Perfecto, ¿está? Por seno cubo de t. ¿Estamos bien ahí? Bueno, ya derivé la primera parte de la regla del producto. Segunda parte, primer factor sin derivar. Por 3 seno de t al cuadrado por coseno de t. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Bueno, entonces, cuando yo vea esto, lo que voy a hacer es reconocer que esto que está acá es x'. ¿Está bien o no está bien? ¿No? Si x es coseno, el menos seno justamente estaba derivando del coseno, que es. Y esto es 2x. ¿No? Y esto que está acá es y cubo. ¿No? Ok. Más. Coseno, ¿quién era? X cuadrado. Por 3. Seno, ¿quién era? Y al cuadrado. Por el coseno, ¿cómo lo obtuve? Este coseno viene de derivar este seno. O sea que es y'. ¿Hasta ahí estamos más o menos? Bueno, lo que voy a hacer ahora es reconocer que claro, x' e y' vienen de que apliqué regla de la cadena en una variable. ¿No? Bien. Entonces, voy a unir todo esto que está acá, lo voy a unir y lo voy a escribir juntito. Y lo voy a escribir así. 2x y cubo. Y lo voy a escribir multiplicado por x'. Simplemente lo reordeno. ¿Está bien? Eso es lo que lo reordeno, nada más. Y agarro esto de acá. Y esto también lo dejo juntito. Lo voy a escribir acá. X cuadrado por 3y cuadrado. Y lo voy a escribir el otro, lo sigo en color verde. Y'. ¿Está? Bien. Claro, pero fíjate que esto rojo es la derivada de esto respecto de x. ¿O no? ¿Está bien? Entonces voy a hacer eso, voy a poner, a anotarlo acá. Esto rojo no es ni más ni menos que derivada parcial de x cuadrado y cubo con respecto a x. ¿Están de acuerdo? Agarré t y lo derivé. ¿Y esto que está acá, qué es? Derivada parcial de con respecto a x cuadrado y cubo con respecto a y. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Lo vamos a escribir ahora con símbolo matemático. ¿Está bien? Bueno, entonces voy a escribir esto con un simbolito matemático. ¿Cuál es el símbolo matemático de la derivada parcial? Derivada de t con respecto a x por x'. Más. Esto es derivada de t con respecto a por ¿hasta ahí estamos? Bien. Esa fórmula la voy a recordar y la voy a poner acá. Si yo quiero derivar
una función t que depende de x y. Vamos a hacerlo en gráfico. Esto sirve cuando vos tenés una función cualquiera, vamos a llamarla f cualquiera, que depende de x y. Lo voy a anotar esto así, mirá. Vamos a ponerlo así. F necesita que le entregues x e y, ¿no? X y. Pero x y dependen de otra variable, t. Así lo voy a anotar. Cuando componga a esto, voy a escribirlo así. Derivada de t de r de t minúscula. Con esta composición me quedó que se fueron las x y las y. ¿Se entiende lo que pasó? Aquí hay x y. Cuando yo reemplazo se fueron. ¿Por qué? Porque en última instancia la función solo depende de una variable, como en el módulo 1. Pero a través de dos variables x e y intermedias. Mediadores. Entonces, voy a copiar esta estructura que acabo de ver. La derivada va a ser la derivada de t parcial respecto de x por x' más la derivada de t parcial respecto de y por y'. A esa expresión la llamaré regla de la cadena. ¿Sí? Veamos. Si fuera una sola variable, recupero que es derivar la función respecto de x y derivar x respecto de t, la regla de la cadena del módulo 1. Y si fuera la otra variable también. Y ahora que combino que puede variar por dos caminos, sumo las variaciones por cada camino. Esta regla yo no la estoy demostrando matemáticamente. Hay una demostración en los libros, pueden verla. ¿Por qué esta regla vale? ¿Y cuándo vale? ¿Sí? Lo único que digo es que esta regla tiene sentido. Fíjense cómo en este caso tiene sentido. Es lo que estábamos haciendo en forma encubierta. ¿Está? No es un ejemplo común. Es una regla general. La regla de la cadena. Regla de la cadena. Le vamos a pedir a la función que sea diferenciable en el punto donde derivo. ¿Está? Regla de la cadena. No es suficiente para asegurar. Repetimos, ¿qué era diferenciabilidad? Tres cosas. Diferenciable en AB, equivalente a que admite plano tangente y además es una buena aproximación lineal. La aproximación lineal es buena. Bueno, acá vamos a pedirle que sea diferenciable. ¿Por qué? Porque esto, si no es diferenciable, esta parte podría existir y esta no. Para las funciones que vamos a trabajar, comunes, continuas, coseno, seno, racionales, polinomios, todo esto siempre funciona, ¿sí? En el dominio de la función. Bien. Esta expresión ahora la vamos a calcular, pero te la voy a plantear de la siguiente manera. Vamos a escribirla así. Como el producto punto de estos dos vectores. ¿Es cierto? ¿Este producto punto da esto? ¿Sí? Bueno, vamos a reconocer que este vector es el vector R' de t, el vector tangente. Y este vector le vamos a poner un nombre. Lo llamaremos vector gradiente. Y lo anotaremos a este vector con el símbolo de vector gradiente con el triangulito invertido que se llama nabla. Es un nombre. Entonces, a partir de ahora, ¿qué significa nabla? Significa este vector. Y acá tenemos que hacer un producto punto. Esto, para las funciones diferenciables, es la derivada total de la función compuesta o regla de la cadena. ¿Está? ¿Hasta ahí estamos? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que f de x y es x coseno de y. Y que r de t es el vector t cuadrado. En el punto de en el punto de coordenadas 2, 4. Quiero calcular con la regla de la cadena la derivada de f con respecto a t, o derivada total, le llaman a veces. Quiero derivar a f, pero no con respecto a x, no con respecto a y, quiero derivarla con respecto a t. ¿Sí? Quiero ver cuánto vale.
Bueno, aplico esta expresión. Es el vector gradiente de la función gradiente de f, producto punto, el vector r'. ¿Ahí estamos? Bien, entonces calculo el vector gradiente. El primer componente del vector gradiente es la derivada respecto de x. Tengo que tomar esto y derivarlo respecto de x. ¿Cuánto me da? Coseno de y. El segundo componente es derivada de esto respecto de y. ¿Cuánto da? Derivada respecto de y, ¿esto? Menos x seno de y. Obtuve el vector gradiente de f. ¿Cuál es el mecanismo? Es un mecanismo superautomático. La primera componente es la derivada respecto de x. La segunda componente es la derivada de la función respecto de y. ¿Está? ¿Está obtenido? Ok. Producto punto. Vector r'. ¿Cuál es el vector r'? 1, 2, t. Hasta ahí ya todo bárbaro, ¿no? Perfecto. Ahora hagamos el producto punto. Coseno de t por 1. Coseno de y por 1. Más menos x seno de y por 2t. ¿Hasta ahí estamos? ¿Hice el producto punto? Bueno, ahora me piden cuánto vale en el punto 2, 4. O sea que ¿cuánto vale x? ¿Cuánto vale y? Ok, o sea que acá tengo que poner coseno de 4 por 1 más menos 2. Menos 2 seno de 4 por 2t. Esto es así, por 2. Bueno, ¿cuánto vale t? ¿Qué pongo acá? ¿Cuánto vale t? Repasemos. Quiero calcular cuánto cambia la función en forma instantánea con respecto al t cuando está en el punto 2, 4. Entonces me tengo que preguntar cuál es el valor de t para que r de t sea el vector posición del punto 2, 4. Entonces, ahora voy a resolver esto. Quiero que t valga 2 y quiero que t cuadrado valga 4. Tengo un sistema de ecuaciones. ¿Cuál es la solución de este sistema de ecuaciones? T igual 2, t cuadrado igual 4. ¿Cuál es el valor de t? 2, ¿no? Obvio. ¿Está? Entonces acá va 2 por 2. Ese 2. Y con esto calculo la derivada total por regla de la cadena de f con respecto a la variable t. ¿Estamos hasta ahí? Ejemplo de cálculo. ¿Está? Bueno, entonces, vector gradiente. ¿Cuándo funciona esto? Cuando la función es diferenciable. Si no es diferenciable, no estoy seguro de que esto exista. Esto puede existir, pero esto no sé si existe. ¿Está? Entonces, diferenciabilidad, diferenciabilidad, diferenciabilidad. Bien. ¿Algún tema con las unidades? Este es un ejemplo matemático. No hay unidades. Este es un ejemplo físico. T, dije que era la temperatura. R es la posición en metros. T la temperatura en grados. Y T minúscula es el tiempo en segundos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Bien. Entonces, miremos un poquito las unidades. Si T se mide en grados centígrados, T mayúscula. Si la posición se mide en metros y el T se mide en segundos, el T minúscula. ¿Estamos hasta ahí? Quiero que miren las unidades de las derivadas. ¿Qué unidad tiene esta derivada? Si T mayúscula se mide en grados centígrados y la posición se mide en metros, esta derivada. ¿X en qué unidad se mide? ¿X se mide en segundos? En metros. ¿Qué unidad tiene esta derivada? La derivada
es un proceso de límite de un cociente. El límite no altera las unidades. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan de velocidad promedio y velocidad instantánea? La velocidad promedio es un cociente incremental. ¿Qué unidades se mide la velocidad del módulo 1? Metros sobre segundo. ¿Y la velocidad instantánea en qué unidad se mide? Metros sobre segundo. El proceso de límite no altera las unidades. Por lo tanto, arriba, ¿qué tengo? En esta derivada. ¿Qué cantidad es? T mayúscula, ¿qué es? Se mide en grados centígrados. ¿Cómo se denomina la magnitud que se mide en grados centígrados? ¿Qué nombre tiene físicamente? ¿Cómo se llama lo que se mide en grados centígrados? Temperatura. Temperatura en grados centígrados. Vamos a anotarlo. Entonces, esto es temperatura en grados centígrados sobre metro. ¿Tiene sentido que la derivada esta me dé en grados por metro? ¿Estamos o sí o no? Bien, grado por metro. X', ¿en qué unidad se mide? X', ¿en qué unidad se mide? X se mide en metros. ¿Y X'? ¿Qué es X'? ¿La derivada de qué con respecto a qué? ¿X qué era? ¿El vector? ¿En qué se mide R? ¿Y qué se mide cada componente? X e Y. ¿En? X se mide en metros. X' no es X. ¿En qué se mide X'? ¿Es la derivada de qué con respecto a qué X'? ¿Con respecto a? X', ¿con qué respecto a qué lo derivo? ¿X' tiene que ver con la temperatura? Tiene que ver con el R que se mide en, y lo derivo con respecto a que se mide en, ¿qué unidad tiene? Metros sobre segundos. ¿Estamos hasta ahí? Algo similar pasa con esta derivada. Derivada de t con respecto a y se mide en grados por metro. ¿Y prima en qué se mide? Metros sobre segundo. Y sumo. Metro con metro. Metro con metro. ¿En qué unidad me queda esta derivada? ¿Tiene sentido que me den grados centígrados por segundo? ¿Estoy midiendo la rapidez con que cambia la temperatura con respecto al tiempo? Sí, tiene sentido. ¿Estamos con este ejemplo? ¿Sí? ¿Se entiende qué estamos calculando cuando derivamos por regla de la cadena en este ejemplo? En este ejemplo no, porque este es un ejemplo matemático que puede ser cualquier cosa. Es más abstracto este. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué hora es? 10:03. ¿Están como para hacer un pasito más o no? ¿Sí? Bien. Vamos a pensar este mismo problema para el caso que yo tengo R de t parametriza una recta. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, vamos a tomar R de t, un R de t de un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Con velocidad v. ¿Estamos hasta ahí? Seguimos con este ejemplo, pero ahora R de t es la posición de una partícula que hace un movimiento rectilíneo uniforme con velocidad v. O sea que R de t va a ser t por v más R0. ¿Se acuerdan de eso? Más o menos. ¿No? Ecuación de una recta, movimiento rectilíneo uniforme. Arranca de la posición R0. ¿Está? Okay. Bueno, entonces, esto es la velocidad. Y esto es un movimiento rectilíneo uniforme. Y T sigue siendo la temperatura.
¿Está? Bien, entonces este es el vector posición de este. O sea, si querés lo podés escribir como OP0. Vector posición del punto O. ¿Estamos ahí? Vamos a hacer un gráfico. Tengo acá el punto P0, acá tengo el vector velocidad y acá tengo la ecuación de la curva. La curva es algo así. Es una recta porque es un movimiento rectilíneo uniforme. Cuando t igual 0, pasa por acá. ¿No? T igual 0, ¿estoy en dónde? En el punto 0, por esto 0, estoy en el punto P0. ¿Estamos acá? ¿Está claro, no? Entonces yo lo que quiero es calcular esto. ¿Qué es eso? Es esta derivada evaluada en t igual 0. O sea, en P0. Repitamos, ¿qué es esto? ¿Sería el cambio de temperatura? ¿Sí o no? Bueno, entonces, ¿qué tendría que hacer? Y lo que tendría que hacer es hacer el vector gradiente en P0. Producto punto R' en 0. ¿Están de acuerdo? Aplica esta fórmula. Y la evalué. El gradiente lo evalúo en P0. En este punto. 1/2 raíz de 3 sobre 2. Y acá lo evalúo en R' en 0. Ahí está. ¿No? Bien. Eso me da... ¿Qué me da? La rapidez de cambio instantánea de T en P0. ¿Cuánto cambia la temperatura cuando paso por P0? ¿Está? Bien. Ahora, vamos a suponer lo siguiente. Voy a preguntarme, claro, si yo acá voy más rápido, este R' va más rápido y la derivada crece. ¿Se entiende? Acá yo estoy yendo en una dirección dada. Y la derivada, esta, que está acá, me va a representar el producto de estos dos factores. O sea, ¿esto qué me mide? Me mide cuánto cambia teniendo en cuenta solamente X e Y y la dirección. Pero si yo en la misma dirección voy al doble de rápido, la derivada va a ser el doble de grande. ¿Por qué voy más rápido? Estoy viendo cuánto cambia la temperatura. ¿Se entiende? Y el cambio tiene que ver con la dirección de R', hacia dónde voy, pero también con el módulo. ¿Me siguen hasta ahí? Y se mide en grados centígrados por segundo. Claro, si voy al doble de rápido, estoy haciendo el mismo cambio en la mitad de tiempo. Por lo tanto, la derivada me va a dar el doble de grande. Pero no porque yo cambié mi dirección, sino porque fui en la misma dirección más rápido. ¿Cómo hago yo para calcular una derivada, pero que solamente me cuente el cambio por la dirección y no por qué tan rápido vaya? ¿Me siguen? ¿Sí o no? Es como cuando yo subo una montaña. ¿Cuánta energía gasto? Y si voy a una velocidad del doble de lo que iba antes, gastaré el doble de energía, ¿no? Porque subo el doble de altura en el mismo tiempo. Pero no es porque la montaña en sí sea más empinada. Si yo quiero comparar dos montañas en un punto, no puedo tener en cuenta la velocidad a la que subo. Debería ir a la misma velocidad en ambas para saber cuánto me canso, cuánta energía gasto a la misma velocidad. ¿Me entienden? Hay una manera de independizarse de eso. Es calcular esto mismo, en vez de calcular esto así, calculo esto, gradiente de t en P0, producto punto, R' en 0, pero lo divido por el módulo de la velocidad. ¿Se entiende? O, dicho de otro modo, este vector que está acá, ¿se acuerdan que era un vector dividido su módulo? Es un vector unitario. ¿Está? U, vector unitario. ¿Estamos hasta ahí? Ahora te pido que mires las unidades. Mirá las unidades de eso que acabamos de escribir. ¿Se acuerdan que el vector gradiente tiene componentes con grado por metro? O sea que esto se mide en grados centígrados por metro.
¿Estamos bien hasta ahí? ¿Y en qué unidad se mide R'? Y R' es la derivada de R con respecto al tiempo. Se mide en metros sobre segundo. Acá le voy a poner R', esta de acá, se mide en metros sobre segundo. Cuando no teníamos nada se cancelaban los metros. Pero el módulo de R' es la rapidez, que también se mide en metros sobre segundo. ¿No? Si tienen dudas, hagan el módulo, ¿no? Tengo un vector acá, x' más y' al cuadrado, ¿no? O sea que elevar al cuadrado y sacar raíz cuadrada no afecta a la unidad, ¿o no? O sea que acá abajo tengo metros sobre segundo. ¿Y qué pasa con esto? ¿Y en qué unidad me quedo? Esta derivada que acabo de escribir acá me mide cuánto cambia la temperatura por metro de avance en la dirección que voy. Y solo depende de la dirección de este vector unitario. Por lo tanto, si solo depende de la dirección, la llamaré derivada en la dirección de u o derivada direccional. ¿Estamos? Entonces, a partir de ahora, cuando vos quieras calcular gradiente de t, producto punto, un vector unitario, a esto vamos a ponerle ¿dónde? En un punto P0, u, a esta estructura la llamaremos derivada direccional de la función t en P0 en la dirección del vector unitario u. ¿Está? ¿Estamos? Se parece mucho a esta, pero esta es una derivada total por regla de la cadena. Y esta es una derivada direccional. U puede ser un vector no unitario. ¿Puede ser un vector de módulo 3? No. Si vos acá ponés un vector de módulo 3, no es una derivada direccional. Si vos acá ponés un vector de módulo 1,5, no es una derivada direccional. ¿Qué tenés que poner para que sea una derivada direccional? Un vector unitario. Lo único que hace un unitario es apuntar, porque módulo no tiene, vale siempre 1. Lo único que vas a rescatar del unitario es hacia dónde apunta. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, les pido que se acuerden de que hay 3 variedades de derivadas. Si tengo una función de 2 variables, la puedo derivar parcial. La puedo derivar total, por regla de la cadena. O la puedo derivar direccional. Repito, 3 derivadas. 3 formas de derivar una función de varias variables. Derivada parcial, es decir, congelo una de las variables y derivo con respecto a la otra. Derivada parcial. Si tengo una función de 3 variables, congelo todas las variables menos una. Derivada total por regla de la cadena. Esta que está acá. Gradiente punto R'. Derivo a lo largo de una curva. Derivada direccional. Derivo en un punto en una dirección. ¿Está?